físico, vive sin dolor, malas posturas, dolor de cuello, dolor de brazos, dolor de piernas, estrés y ansiedad, curvatura espinal, esguinces, lesiones deportivas, desgarres musculares, rehabilitación quirofísica, vive sin dolor, acostúmbrate a vivir una vida mejor. Estamos localizados en 9 Sur y 3 Poniente, número 220, barrio de la Santísima en Tepeaca, Puebla. Búscanos como Carlos Ruiz en nuestra página de Facebook, radiotepeaca.com. Llegó el pollo más crujiente. Ven a disfrutar con tu familia de un rico y delicioso pollo crujiente. Tenemos paquetes familiares y mixtos. Incluimos ensalada, puré, biscuits. Además contamos con toda la variedad de snacks para compartir, como nuggets, papas a la francesa, hamburguesas, alitas. Estamos ubicados en Avenida Hidalgo, número 215, a unos metros de Vancomer, en Tepeaca, Puebla. Abrimos de lunes a domingo de 11:30 am a 7 pm. Crunch Chicken, el pollo más crujiente. ¡Te esperamos! ¿Te gustaría demostrarle cuánto lo quieres? Krups Tepeaca, las mejores crepas doraditas. Disfruta más de 40 sabores. Ya estamos en Puebla. Visítanos en Plaza Dorada, Boulevard 5 de Mayo, local 33A, Colonia Anzures. Hola, ¿cómo están? Muy buenos días. Tengan todos ustedes, amigas y amigos, que nos hacen el favor de escucharnos, de leernos y de vernos aquí en su programa Arriba los de Abajo, que se transmite aquí todos los martes y jueves a través de Radio Tepeaca y en la 89.9 de FM. Pues saludamos como siempre a todos y cada uno de ustedes, amigos nuestros de esta bellísima ciudad de Tepeaca, de todos sus barrios, de sus pueblos, de sus rancherías, por supuesto, a los 217 municipios del estado de Puebla, a las 32 entidades de la República Mexicana y a los amigos y amigas que nos hacen el favor de escucharnos allá en todas las ciudades de los Estados Unidos de Norteamérica, particularmente allá de Los Ángeles, California, a nuestros amigos del este, de Los Ángeles, de Long Beach, de Pasadena, de San Fernando, de Pacoima, de San Diego, de San Clemente, por supuesto de allá, de Salinas, de Sacramento, California, donde están ahí nuestros hermanos Ofelio León, Baltasar León, Silvia León, Alfonso León. Para todos ellos un abrazo muy fuerte desde aquí, de esta bellísima ciudad de Tepeaca, Puebla. Para nuestros amigos de Chicago, de allá de Chicago, Illinois, donde se fabrican los motores GMC, los motores Detroit, los Diesel Detroit famosísimos, pues para ellos un abrazo muy fuerte, y a todos nuestros amigos que están por allá también en Nueva York, en Virginia, allá en Delaware, en Miami, a todos y cada uno de ustedes en Texas, en Arizona, en Nevada, en Las Vegas, por supuesto, pues allá en Phoenix y en cada una de las ciudades donde se encuentre un mexicano y donde se encuentre un poblano, pues reciba usted un abrazo caluroso de aquí, de su programa de Arriba los de Abajo. Bueno, pues mis amigos, esta mañana vamos a platicar con ustedes respecto de lo que está pasando en distintos países centro y sudamericanos. Pues uno de ellos, al que vamos a dedicar hoy nuestro programa, es a lo que está pasando allá en el hermano país, la hermana República de Chile. Usted habrá escuchado ahí en las noticias, habrá visto que hay una serie de disturbios y que obedecen pues a la política económica, la política social, la política moral que se ha implementado en este país sudamericano. Bueno, pues mire usted, para entrar en materia, permítame decirle que la gota que derramó el vaso fue el alza, el incremento del pasaje en el metro. El metro pues costaba por ahí entre unos 870, 830 pesos, ¿no? Y el gobierno de Sebastián Piñeiro decidió incrementar 30 pesos al alza del precio del metro allá en Chile. Bueno, pues esto
empezó con una protesta de los estudiantes universitarios, y que poco a poco se fue desatando una ola de protestas en donde ya no solamente participan los estudiantes, sino participa la sociedad en su conjunto, entre ellos muchas amas de casa, obreros, campesinos, gente del sector popular, profesionistas que han salido a la calle y en donde han manifestado su hartazgo. Pero esto no crea usted que es una manifestación común y corriente. No. Mire, han salido a manifestarse en la manifestación más grande que se dio, es de 1.200.000 personas. Imagínese usted nada más, 1.000.000 de personas que salen a la calle. Es algo verdaderamente inconmensurable. Algo que está pasando que ha traído como consecuencia que el pueblo de Chile hoy no soporte más esta política económica que ha seguido los pasos fielmente que se le han dictado desde allá del consenso de Washington. En otras palabras, mire usted, lo que está pasando en Chile es que la diferencia, el abismo que existe entre los ricos y los pobres es cada día más grande. Como dijera José Alfredo Jiménez, la distancia entre los dos es cada día más grande. La distancia entre los ricos y los pobres, cada día es más grande esa distancia. ¿Y esto por qué? Porque mire, la política que se ha implementado en este país sudamericano, este país hermano, país latinoamericano, es que esta política económica es una política, como le decía yo a usted, implementada a través de los Chicago Boys, de allá del consenso de Washington, que no es otra cosa más que la política económica neoliberal. Una política económica neoliberal que en México se implementó también desde la llegada del presidente Miguel de la Madrid Hurtado desde 1982 y que continuó durante todo el periodo de Salinas, de Zedillo, de Fox, de Calderón y finalmente con Peña Nieto. Bueno, ¿en qué consiste esta política? Mire, esta política económica pues no es otra cosa más que la privatización de todos los servicios, de toda la responsabilidad del Estado, y que esta privatización ha hecho más ricos a los ricos y ha hecho más pobres a los pobres. Hay una frase que pues es una frase que le ha dado de vuelta al mundo, porque dicen los estudiantes, no es por los 30 pesos que se le incrementó a la tarifa del metro, no es por los 30 pesos, es por los 30 años de política neoliberal, 30 años en donde se ha favorecido a los empresarios transnacionales, donde se ha favorecido a la gente de muy altos recursos económicos, y al pueblo se le ha dejado en el olvido. Esta frase se ha repetido en diversas ocasiones desde que estalló la crisis social que tiene a varias ciudades de Chile en estado de emergencia. Es una oración que sin duda explica parte del profundo malestar que hay detrás de las violentas protestas ocurridas durante el fin de semana en el país sudamericano. Y es que centenares de chilenos dicen que el alza de la tarifa del metro de 30 pesos fue solo la gota que rebasó, que derramó el vaso. Prueba de ello es que el anuncio este sábado del presidente Sebastián Piñera de suspender el incremento en el precio del transporte público no calmó en lo más mínimo a los manifestantes. La intensidad y persistencia de las protestas continúa en Chile, en medio de sensaciones que transitan entre las esperanzas de cambio, la pena por destruido, la rabia ante el vandalismo o sencillamente la perplejidad. Nada ha frenado la destrucción de las estaciones del metro de Santiago, el desafío al toque de queda impuesto por militares, el extendido cacerolazo, incluso en los sectores más ricos de la ciudad,
y la vandalización y saqueos en supermercados y farmacias en los últimos días. La crisis se desató cuando, por recomendación de un panel de expertos del transporte público, el gobierno del presidente Sebastián Piñera decidió subir el precio del pasaje del metro en 30 pesos, llegando a un máximo de 830 pesos por pasaje. El caos se ha propagado a varias ciudades de Chile. Pues ahí está, esta fue la principal razón. Como dice el refrán, la gota que derramó el vaso fue el aumento del precio en el servicio público de transporte del metro, lo que originó que se llevara a cabo una ola de protestas en todo el país, no solamente en Santiago de Chile, sino además en otros países, en otras ciudades de esta República Chilena, y que no solamente han participado los estudiantes de las universidades, sino además amas de casa, campesinos, empresarios y muchos sectores de esta población se han sumado a la serie de manifestaciones que, mire usted, ha traído como consecuencia que el gobierno ha sacado a los militares de sus cuarteles para enfrentar a las protestas de ciudadanos. ¿Sabe cómo se llama esto? Bueno, pues esto es la militarización del Estado chileno. Pero algo mucho más grave es que ante la ola de saqueos, fíjese usted, ya quemaron 17 estaciones del metro. Imagínese usted que estuviéramos en México y que de pronto se levantara esta ola de protestas en la Ciudad de México, allá en la ciudad capital, y que de pronto los manifestantes quemaran las estaciones más importantes de la capital. Hablemos de Pino Suárez, hablemos del aeropuerto, hablemos de San Lázaro, de Chapultepec, de Indios Verdes, hablemos de Hidalgo, de La Juárez, de Cuauhtémoc, en fin, 17 estaciones del metro han sido quemadas. Pero no solamente eso, sino que han saqueado, como usted recordará, aquí en nuestro país, cuando hace 2 años, en el 2016, en enero del 2016, se incrementó el precio de los combustibles, entonces el famoso gasolinazo. Pues en esa época, miles de manifestantes lo que hicieron fue saquear las tiendas de autoservicio, las grandes cadenas de estas como Walmart, como Coppel, como Aurrerá. Fueron los jóvenes y levantaron las cortinas, por supuesto con violencia, y saquearon. Pues esto está pasando en Chile. El problema es que aquí ya se perdió el control. El problema es que aquí el gobierno, a pesar de haber sacado los soldados a combatir a los manifestantes, pues no lo ha logrado. De tal manera que ahora el propio gobierno de esta hermana República Chilena ha decretado toque de queda. Toque de queda quiere decir que nadie puede salir a las calles después de una hora determinada. Y sin embargo, no han podido controlar. Esta situación es grave, esta situación es muy delicada, porque lo que está pasando en esta hermana República Chilena, mire usted, no pierda usted de vista que en cualquier momento pueda estallar en otro país del continente americano, como también puede pasar en Europa, en Asia, en África. ¿Cuál es el problema en sí? Bueno, pues el problema no es otro más que la deshumanización de la política económica neoliberal implementada por el Consenso de Washington. Y cuando decimos el Consenso de Washington, nos referimos concretamente a la política económica capitalista de los Estados Unidos de Norteamérica. Hoy se demuestra contundentemente que esta política económica
ha sido un verdadero fracaso. Porque mire usted, la política económica, esta que estamos hablando, que se le conoce científicamente como el neoliberalismo, pero que popularmente no es otra cosa más que un capitalismo salvaje, en donde los grandes empresarios no tienen el menor remordimiento, no tienen conciencia de la explotación que le hacen a dos sectores importantes. El primero es la explotación que se le hace al ser humano, al trabajador. Un gran empresario no es rico porque tenga grandes habilidades para los negocios o porque su negocio le dé muchísimo dinero a ganar. No, un empresario se hace rico por la explotación que le hace a los trabajadores. Los trabajadores, usted sabe que la Ley Federal del Trabajo fueron conquistas laborales que se ganaron durante muchísimos años de lucha, empezando por los mártires de Chicago, que es de donde se conmemora el 1 de mayo de cada año. Porque estos mártires de Chicago no eran otra cosa más que empleados que exigían mejores condiciones laborales y que fueron brutalmente reprimidos en esta ciudad de Chicago. Pero también en México, usted recordará, allá los mineros de Cananea o los textileros de Río Blanco, Veracruz, allá en 1910, 1909, es en la primera década del siglo XX. Pero no solamente esos, aquí en Puebla, Tlaxcala y en cualquier lugar donde exista industria, pues los patrones, los amos, han explotado terriblemente a los trabajadores. De tal manera que, imagínese usted, hoy el salario mínimo es de 102 pesos. Con 102 pesos, el trabajador, con 2 horas de su trabajo, puede devolver los 102 pesos que la ley le autoriza como pago. Y las otras 6 horas, pues son lo que el patrón le roba al trabajador para que con estas 6 horas el patrón empieza a acumular su riqueza. Esto es en cuanto a la explotación para los trabajadores, pero hay otro sector que es explotado brutalmente y que es la naturaleza, que no es otra cosa más que el saqueo de los recursos naturales como el oro, la plata. Usted sabe que la minería hoy en día está siendo aprovechada por el país canadiense a diestra y siniestra, sin importarle el daño que le hace a ecología, sin importar el daño que le produce al medio ambiente, pero sobre todo que los mineros ganan 5 veces menos que lo que ganan en Estados Unidos y en Canadá. O los trabajadores de la industria automotriz que en Puebla, aquí en la fábrica de Volkswagen o de Audi, o en Aguascalientes, o en México, o en cualquier otro estado de la República, los trabajadores de la industria automotriz ganan 10 veces menos que lo que ganan en Estados Unidos, en Japón o en Alemania. Entonces, si se da usted cuenta, ese es el verdadero origen de la riqueza de los grandes empresarios transnacionales. La explotación de la naturaleza. Y esto es lo que está pasando en Chile. En Chile, usted recordará, fue el primer país donde ganó un gobierno socialista. Y me estoy refiriendo al gobierno de Salvador Allende. ¿Y qué es lo que pasó? Que desde los Estados Unidos se fraguó, a través de la CIA, el asesinato del presidente Salvador Allende y fue derrocado exactamente un 11 de septiembre de 1971 por este chacal, este ladrón asesino de Pinochet. La dictadura de Pinochet entonces se apoderó de Chile e implementó un gobierno dictatorial, un gobierno opresor, un gobierno que violó todo tipo de derechos humanos en Chile e impuso una dictadura militar.
Bueno, pues finalmente se derrotó a esta dictadura militar y hasta los años 90 del siglo pasado, regresó la democracia a este país hermano de allá de Chile. Pero de 1990 a la fecha, han pasado 30 años. Y en esos 30 años se puso como ejemplo al país sudamericano y se le llamó el milagro chileno. Y entonces toda la prensa nacional y la prensa mundial ponían a Chile como el ejemplo a seguir por todos los países tercermundistas. Porque Chile de pronto tuvo un crecimiento económico del 6% de manera constante. Lo que hubo entonces, hubo esa falsa ilusión de que hubo un crecimiento económico grandísimo y que por esa razón Chile era un país ya de primer mundo. Sí, lo que nunca dijeron es que el crecimiento económico solamente favorecía a las grandes empresas transnacionales. ¿Sí? Pero el pueblo, los de abajo, como somos nosotros, como es este programa, los de abajo nunca recibieron los beneficios de este crecimiento económico. De tal manera que durante 30 años se fue acumulando esta pobreza como una olla express donde toda la presión la fue recibiendo el pueblo, hasta que durante 30 años, al final, por el aumento del precio del servicio de transporte del metro, fue la gota que derramó el vaso. Vamos a ir a un corte, regresamos para seguir platicando cuando son las 11 de la mañana con 33 minutos. Regresamos para seguir con este diálogo acerca de lo que está pasando allá en el hermano país chileno. A la gran reinauguración de Electrotepeaca este próximo 14 de noviembre. Ven a nuestra tienda y comprueba que tenemos los mejores precios. Los esperamos en Maximino Ávila Camacho número 311. Aprovecha nuestro fin de semana más barato del año, del 16 de noviembre al 20 de noviembre. El Buen Fin con grandes descuentos de hasta un 30%. En itálicas, teléfonos, electrónica y muebles hasta un 50% de descuento. ¡Te esperamos! Academia Thai Boxing. Te invitamos a entrenar con el campeón nacional e internacional de Muay Thai, Jimmy Martínez, graduado de la Asociación de Thai Boxing USA, donde aprenderás diversas técnicas de artes marciales. Estamos ubicados en Nueva Poniente, número 112, Barrio Santuario Tepeaca. Comunícate con nosotros al teléfono 22 11 74 66 68. Jamás aceptaré la derrota, siempre me levantaré y lucharé más fuerte. radiotepeaca.com. Viveros San Fernando tiene para ti una amplia variedad floral en rosas, belenes, malbones, cuna de Moisés y orquídeas. Venta de plantas ornamentales, de sol, de sombra y árboles frutales. Además, manejamos la venta y colocación de pasto en rollo. Visítanos de lunes a viernes de 8 de la mañana a 6 de la tarde y domingos de 8 a 3 en 9 Poniente, número 103, Barrio El Santuario, Tepeaca, Puebla. O comunícate con nosotros al 2232 75 33 73. Viveros San Fernando. Te esperamos. ESA Automotriz, mecánica y diagnóstico, experiencia a su servicio. Visítanos en calle 7 Oriente número 407, entre 6 y 4 Sur, en Cuauhtinchán, Puebla. Contáctanos a los siguientes números telefónicos: 2241 08 67 10 o al 6242 25 56 48. Te esperamos. El Piolín. Ven y disfruta de las mejores frutas, verduras, carnes y abarrotes. Desde 1999, frescura y buen precio. Visítanos en calle Francisco y Madero número 316, Tepeaca, Puebla. No te pierdas nuestras promociones. Te esperamos. La Palapa de Aurelia, Salón Campestre, organiza tus eventos con nosotros. Tenemos paquetes para todas tus necesidades y nos adaptamos a tu presupuesto. Bodas, bautizos, 15 años y todo tipo de eventos. Visítanos y enamórate de nuestras instalaciones.
Todos nuestros paquetes incluyen estacionamiento y áreas verdes, así como una mini feria para niños, cancha de fútbol, rodeo y capilla. Además, con nosotros despreocúpate del tiempo, ya que no cobramos por horas extras. Sí, disfruta todo el tiempo que quieras en La Palapa. Carretera Federal Puebla-Tehuacán, kilómetro 15, a 100 metros de La Calera, en Amozoc, Puebla. Informes al 22 11 74 06 64. Si mencionas que escuchaste este anuncio, obtén un descuento. La Palapa de Aurelia, Salón Campeón. Cuando la cigüeña llega, no siempre trae un superhéroe, y es por eso que necesita todo tu amor. Y lo más importante aún, el cuidado de tu salud. Especialista en pediatría, doctora Emily Alisben Crespo Flores, médica general y médico pediatra, certificada por el Consejo de Pediatría 2806. Nuestro consultorio se encuentra ubicado en Avenida Hidalgo número 206, junto a Vancomer en Tepeaca, Puebla. Citas al teléfono 22 23 78 93 84. Especialista en pediatría, doctora Emily Alisben Crespo Flores. ¿Cansado de comer siempre lo mismo? ¿Te has dado cuenta que la comida no tiene el mismo sabor? Pizzas ABCG le ofrece pizzas clásicas, especiales, pastas, hamburguesas y snacks. Visítanos en Avenida Colón número 317, Colonia Centro, Tepeaca, Puebla, y próximamente en nuestra nueva sucursal, Wings ABCG, en calle Nuevo Oriente número 103. O comunícate con nosotros a los teléfonos 2232 750568 o al 2232 753216. La escuela estimula los sentidos, la concentración, la disciplina y la creatividad. Academia de Música San Luis. Clases exclusivas de piano y canto. Desarrolla al máximo tu talento. Esta enseñanza está orientada a niños y jóvenes que quieren desarrollar el estudio de la música como un espacio al conocimiento y entretenimiento, donde la excelencia y la disciplina se mezclan para prepararlos de las aulas a los escenarios. Academia de Música San Luis. Estamos ubicados en carretera Tepeaca-Tecali, kilómetro 4.5, en San Luis Ajalpan, Tecali de Herrera. Teléfonos de contacto 22 31 24 30 15. Maestra Silvia Díaz Romero. Spanner, somos distribuidores de las mejores marcas. Todos nuestros autos están totalmente garantizados. Ven con nosotros y estrena tu próximo auto de contado o acreditado. Bueno, pues ya regresamos, mis amigos, cuando son las 11 de la mañana con 39 minutos. Ya estamos una vez más aquí continuando con ustedes, platicando acerca de lo que está pasando en este país sudamericano, pero que es un país hermano, un país que vive en condiciones semejantes al nuestro, y que lo que pasa en Chile, pues no le quepa de extraño, que en cualquier momento puede saltar a otro país, hasta que también pudiera llegar este tipo de protestas aquí a nuestra República Mexicana. Y es precisamente por eso, porque nosotros tenemos que estar preparados, tenemos que hacerle un llamado al señor presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, para que ponga mucho cuidado. Recuerde usted que el propio presidente de la República este sábado mandó un tuit ahí en el que dijo que, pues primero, que no había condiciones para que se diera un golpe de Estado. Pero ya está hablando de un golpe de Estado, ¿no? ¿Qué significa golpe de Estado? Es importante que el pueblo de México esté enterado de qué significa esta palabra, esta frase, golpe de Estado. Y bueno, pues mire usted, el golpe de Estado no es otra cosa más que cuando los militares se rebelan en contra del gobierno. Cuando hay una rebelión por parte del pueblo, se llama revolución. Pero cuando esta protesta, cuando la rebelión surge en el ejército, entonces se llama golpe de Estado. Usted recordará en México ¿cuántos golpes de Estado ha habido? Pues mire usted, a partir de la Revolución Mexicana para acá, estamos hablando del año de 1910, hasta la fecha, solamente ha habido un golpe de Estado. Y ese golpe de Estado se dio en contra del presidente Francisco I. Madero.
¿Y por qué sucedió este golpe de Estado? Bueno, pues este golpe de Estado sucedió porque el presidente Madero, y eso es algo que le hemos dicho al señor Andrés Manuel López Obrador, que a veces el exceso de tibieza, el exceso de confianza puede generar una traición. En aquella época, el presidente Madero confió en un general que era el Chacal, este traidor Victoriano Huerta. Victoriano Huerta, que había sido un general de Porfirio Díaz y que sin embargo Madero le confió porque lo había mandado primero a apaciguar dos movimientos, uno allá en el norte, en Nuevo León, y otro aquí en Cuautla, con Zapata, y había resultado victorioso. Por eso es que Madero le tenía confianza, pero su hermano de Madero, un hermano que se llamaba Gustavo A. Madero, lo había detectado, incluso lo tomó preso y se lo llevó a su hermano, el presidente de la República. Lo llevó ante Francisco I. Madero y le dijo: este es un traidor. Y Francisco no le creyó a su hermano. Le devolvió las armas, le devolvió la confianza y lo mandó a combatir a unos sublevados que estaban allá en la Ciudadela, exactamente en la decena trágica. Esta decena trágica que ocurrió del 9 de febrero al 19 de febrero de 1913. Entonces Francisco le devuelve la confianza a Victoriano Huerta, y Victoriano Huerta, en cuanto está libre, ordena la aprehensión del presidente y de su vicepresidente, que en ese tiempo era Francisco I. Madero, y el vicepresidente José María Pino Suárez. Los manda a arrestar. Y entonces, cuando los llevan para Lecumberri, ahí son asesinados. Imagínese usted nada más cómo un general de división traiciona al presidente de la República, y el presidente de la República, pues automáticamente, mire, en aquella época, de acuerdo con la ley, a falta del presidente de la República, el que asumía el cargo de presidente para convocar a nuevas elecciones era el secretario de Relaciones Exteriores, que en esa época el secretario de Relaciones Exteriores era Pedro Lascurián. Entonces, por ministerio de ley, el cargo de presidente de la República se lo entregan a Pedro Lascurián, quien solamente tarda, por cierto, fíjese que es un dato importante, porque solamente tarda en el poder 45 minutos, que es solamente lo que usa para nombrar como secretario de Relaciones Exteriores a el general Victoriano Huerta. Y así es que una vez que el presidente, que es ya ahora Pedro Lascurián, renuncia a la presidencia, el que le sucede es el Chacal Victoriano Huerta. Así es como se da el golpe de Estado en esa época de 1913, cuando el presidente Madero es asesinado por un general, por órdenes, porque no fue directamente él, por órdenes del general Victoriano Huerta, pero el que asume la presidencia es este general de división, Victoriano Huerta. Así es como se da el golpe de Estado. Y entonces el presidente Andrés Manuel López Obrador este sábado hizo este comentario, que en México no hay condiciones para que se dé un golpe de Estado, porque él confía plena y absolutamente en el secretario de la Defensa Nacional, confía en el secretario de la Marina, confía en todos los generales, en fin, en el cuerpo de la Defensa Nacional. Bueno, pues qué bueno que tenga esa confianza, pero lo que sí le digo es que allá en el hermano país chileno, las protestas, pues no solamente fueron por el pasaje, son finalmente seis puntos claves
por los que se ha levantado el pueblo chileno en contra de su gobierno. El primer punto es por el sistema de pensiones. Hay que ver que aquí en México también tenemos ese problema. El sistema de pensiones es que cuando los trabajadores llegan a una cierta edad, pues los trabajadores exigen el pago de su pensión y resulta que las pensiones, que el dinero, lo que aquí son los afores, los ha manejado empresas privadas. Y cuando mueren o cuando ya están en edad de retiro, exigen su pensión y resulta pues que no hay dinero para pagar las pensiones. Esto ha generado un problema gravísimo allá en Chile. 2, el problema de la salud. La salud en Chile también es un problema porque se ha privatizado la salud y el pueblo chileno pues resulta que no está dispuesto porque no tiene dinero para pagar esa privatización de la salud. El tercero es el transporte público, que es este problema que generó el aumento del precio al metro. El 4 es la privatización del agua. Mire usted nada más, pues esa privatización del agua, por si usted le suena, pues aquí en nuestro estado de Puebla, en la época de Moreno Valle, usted recordará que se privatizó el sistema de agua potable en la ciudad de Puebla. Pero no solamente en Puebla, sino en muchos municipios del estado y del país se ha privatizado el servicio del agua potable, cuando el agua potable es un servicio público que lo debe administrar el gobierno municipal. Bueno, la educación también es otro problema que se está viviendo allá en Chile y que pues esta educación que no es ni de calidad ni es una educación para todos, también ha traído problemas y algo que se asemeja mucho en México, pues es nada más ni nada menos que los abusos y la corrupción. Colusiones entre empresas para fijar precios de sus productos, evasión de impuestos de grandes compañías y el destape de la corrupción en diversas instituciones son parte de los escándalos que se han apoderado de la portada de los diarios chilenos en los últimos años. Los abusos están en el medio de este malestar de la gente, dice Gloria de la Fuente. Respecto a la colusión, uno de los casos que generó mayor impacto fue el de las farmacias en 2008. Según una investigación realizada por la Fiscalía Nacional Económica, 3 grandes cadenas, Farmacias Ahumada, Cruz Verde y Salcobrán, se habían puesto de acuerdo en alzas concertadas en los precios de al menos 222 medicamentos, preferentemente para tratar enfermedades crónicas. Lo mismo sucedió en el caso del papel higiénico, donde 2 grandes empresas que controlaban la industria, Papeles Industriales, que es PISA, y CMPC, se pusieron de acuerdo para fijar el precio de este producto por más de una década en supermercados, farmacias y cadenas mayoristas. De acuerdo con la investigación, con esta maniobra, las empresas ganaron alrededor de 23 millones de dólares cada una. Tanto la colusión de las farmacias como el papel higiénico impactó profundamente a la sociedad chilena, pues ambos productos son servicios básicos. A estos abusos se suman los casos de corrupción en la política que marcaron la agenda entre 2014 y 2017. El hijo de la expresidenta Michelle Bachelet, Sebastián Dávalos, se vio involucrado en el caso Cabal. En aquella ocasión, tanto la colusión política de derecha con el caso Penta y SQM como el propio gobierno de Michelle Bachelet estuvieron salpicados por temas relativos al financiamiento ilegal de campañas políticas y boletas falsas. La lista de corrupción siguió en el 2018 con el Ejército de Chile, donde se procesó a diversas autoridades por malversación de fondos públicos. Poco tiempo después salió a la luz un fraude en carabineros de la fuerza policial chilena. Y así, los empresarios, la clase política, el ejército y carabineros son algunas de las instituciones que han sido fuertemente cuestionadas en Chile en un periodo de tiempo no demasiado grande. Y es de esperar, esto provocó un gran malestar entre la gente. Estamos en una fase de descrédito acelerada de la política y de las instituciones en general. Y cuando tú tienes un problema de confianza en las instituciones,
finalmente lo que incubas es un problema de legitimidad de aquellos que te gobiernan. Eso es lo que nosotros no fuimos capaces de solucionar a tiempo como país, explica Gloria de la Fuente. Según esta profesionista, analista política, hoy casi el 80% de las personas dice que la administración del Estado es corrupta o muy corrupta. Y hay una sensación de impunidad muy grande. Aunque ha habido gente presa e investigaciones, la sensación es que el que es rico y roba, finalmente no paga y no es castigado. Por su parte, Bettina Horst matiza que hoy en día la gente se siente frustrada porque efectivamente ve corrupción, pero no somos un país corrupto como lo fue en su momento el estallido en Brasil. Horst, sin embargo, agrega que si se ha instalado un discurso del abuso sobre la base de muchas consignas, tanto la izquierda como sectores de derecha se han subido a un discurso que genera ruptura. Se busca deslegitimizar a las instituciones y creo que eso se ha logrado con fuerza. Sea como fuere, tras los días más violentos desde el retorno a la democracia en Chile, la sensación es amarga y mientras no se aborden parte de estas deudas sociales, los expertos coinciden en que será difícil calmar la furia de los ciudadanos. Pues ahí está, ya escuchó usted algo de lo que está pasando allá en este país sudamericano, país hermano, en donde finalmente la sociedad ya no aguantó más y hoy salieron a la calle por ya un periodo que va pues más allá casi de los 20-25 días de protestas allá en Chile. Entonces, lo que nosotros le informamos a usted, amigo nuestro, usted que nos hace el favor de escucharnos, de vernos y de leernos aquí en este su programa de Arriba los de Abajo, le queremos decir que el pueblo de México también está cansado. El pueblo de México también está harto de estas políticas económicas neoliberales, en donde en México también se han aplicado estas políticas privatizadoras que han dañado la economía de miles y millones de personas en nuestro país. Para muestra tenemos un botón. Vea usted en Puebla. En Puebla, la ciudad capital, se incrementó el precio del pasaje. El precio del pasaje, que era de 6 pesos, bueno, se incrementó a 8.50. Y aunque quisieron por ahí, con el gobernador Barbosa, quiso remediar las cosas y que para los estudiantes finalmente no iba a operar el incremento al transporte público, de todas maneras el aumento ya está dado, ¿no? Entonces, pues ahí están los abusos, usted sabe, de los empresarios que lucran con la fuerza de trabajo de miles y millones de trabajadores. No hablemos del campo. El campo, que por supuesto es el sector más desprotegido, el sector más abandonado, el sector que no se le ha brindado el apoyo, y cuando usted debe saber perfectamente que sin campo no hay ciudad, así de fácil, que sin maíz no hay país, porque los productores del campo finalmente son los que producen los alimentos que comemos todos los mexicanos. Las tortillas, el pan, todas las verduras, frutas, la carne, proviene del campo. Pero el gobierno, mire, hasta este momento no se ha visto reflejado este cambio de la cuarta transformación, a un año de distancia. Un problema que tenemos en México, problema que ciertamente, miles de millones de mexicanos que apoyan a López Obrador, que a pesar del caso de esta estrategia fallida, en el caso de Culiacán, cuando se trató de detener al hijo del Chapo Guzmán, le bajaron puntos en la aceptación de López Obrador. Finalmente no fueron muchos puntos, solamente perdió 3 puntitos, pero el gran apoyo lo sigue teniendo. El gran apoyo del pueblo de México está con López Obrador. Pero no podemos cerrar tampoco los ojos. No hay crecimiento económico. Usted ha escuchado por todos los noticieros
de que estamos creciendo al menos del 1%. Bueno, ni siquiera al 1%. Me refiero que estamos al 0.3-4%. Entonces, la economía está detenida, hay estancamiento. Y un pequeño pasito en falso, un pequeño paso en falso, y estaremos decreciendo, es decir, estaremos en una crisis económica. Así es que nuestro país está con focos amarillos, está prendiendo ahí los focos amarillos, porque nuestro gobierno, si bien es cierto que ganó con la inmensa mayoría de mexicanos, pero muchos mexicanos también hoy empiezan a desencantarse. Así es que esto no quiere decir de ninguna manera que se le haya retirado el apoyo a López Obrador, pero sí tenemos que actuar, que se le permita a los verdaderos mexicanos a que asuman posiciones de liderazgo, y hay que detectar a los oportunistas, a todos aquellos que solamente se han subido al tren de la cuarta transformación para mantener su tren de vida, para mantener sus privilegios. Así es que, pues lo que está pasando allá en Chile es una situación grave que nos debe preocupar y que aquí seguiremos informando de todo lo que está pasando en este país sudamericano. Pues ya llegamos al final. Hoy nos despedimos de todos ustedes, mandándole nuestros saludos, como siempre, a nuestros amigos de la Fundación Laura González Martínez, a nuestra presidenta, al doctor, a todos los amigos que ayer estuvimos ahí presentes en la población de Santa María Malacatepec, allá en el municipio de Santa Clara, Ocoyucan, para quien mando muchísimos saludos, para nuestro presidente de la Fundación MOSUB, el Movimiento de Organizaciones Sociales del Estado de Puebla, para nuestro amigo Moisés Ortiz Bracho, y para todos y cada uno de los líderes que integran esta organización del MOSUB. Para nuestros amigos de allá, de nuestras compañeras de San Bernabé de Mostitla, de allá del municipio de Santa Clara, Coyucan, reciban un fuerte abrazo, y nos despedimos de todos ustedes, deseándoles que este martes, en este inicio de semana, tengan un excelente día y que, como siempre, que la pasen muy bien, que tengan muy buenas tardes. Nos despedimos con nuestra porra tradicional que dice: ajo, 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 arriba los de abajo. Muchas gracias. Es mediodía en todo el país.